Un saludo para todos y todas. Les agradecemos por continuar en nuestro curso de herramientas para el análisis e incidencia en políticas públicas. Hemos visto que en el primer módulo han participado y han hecho comentarios muy interesantes, han presentado políticas muy interesantes y no solo interesantes, sino muy importantes para el país. Es claro que si se resolvieran todos estos problemas que estamos enunciando colectivamente, el país mejoraría. Por eso es importante que continuemos a hacer incidencia en estas políticas públicas y logremos transformar esta realidad. Particularmente en este segundo módulo vamos a hablar sobre incidencia, sobre el proceso de incidencia en políticas públicas. Como lo verán en el interactivo, en el texto, hacer incidencia es un proceso que no es solo un momento, no es hacer una marcha, no es presentar una carta, es un proceso lógico, pero también estratégico, que requiere de nosotros tener diferentes elementos, elementos técnicos y elementos políticos, elementos técnicos de comprensión del problema, de comprensión de la realidad, de comprensión de los procesos técnicos del Estado, pero también de comprensión de cómo resolver un problema. Entonces son elementos técnicos, pero también elementos políticos, de cómo funciona la democracia, de los riesgos políticos que hay, de los riesgos de seguridad, políticos en términos de relaciones de poder, en términos de que hay múltiples actores, que esos actores se mueven con intereses, que generan redes entre ellos y que nosotros estamos dentro de esa red. Y depende de nosotros cómo nos movamos estratégicamente, vamos a lograr el objetivo de incidencia o no. Y pues claramente cuando hablamos de incidencia estamos hablando de lograr determinar o influenciar las decisiones que toma el Estado, particularmente las decisiones de las políticas públicas. A eso es lo que hacemos referencia con incidencia. Y normalmente se hace por organizaciones. Puede ser que lo haga una persona de manera individual, pero normalmente es una organización o un conjunto de organizaciones que de manera organizada en red logran determinar una política pública. Un proceso de incidencia en nuestro país y en una democracia hace parte de ejercer el derecho político a participar, a ser parte de un asunto que nos interesa, que nos compete, que nos afecta, pero también es ejercer el derecho a construir un país. Este derecho de construir un país es en última la finalidad que tiene la incidencia. No es solo determinar una decisión porque queremos determinar el Estado, sino porque tenemos una finalidad mayor que es mejorar una situación de nuestro territorio o de una población, o posiblemente mantenerla, ¿sí? Depende de lo que queramos, en lo que queramos hacer incidencia. Por lo tanto, hacer incidencia es un proceso que es complejo. Es complejo que no es solo decir que estoy en desacuerdo, que algo no me parece o que posiblemente soy inconforme con una situación. Va mucho más allá. Va al punto de tener una propuesta, de querer una situación determinada. No solo es estar en desacuerdo con la situación actual, sino es desear una situación y caminar con respecto a esa situación. A esa situación le podemos llamar un lugar deseado, una situación deseada. Posiblemente o lo mejor sería que esta situación deseada sea una construcción colectiva, como ya lo habíamos enunciado en el módulo anterior. Sobre estas situaciones deseadas pueden ser múltiples. Como decíamos, lo ideal sería que tuviéramos una visión completa del territorio, una visión social del territorio, pero también por temas, podemos tenerla también por temas. Por el tema de que quisiéramos conservar el medio ambiente, mejorar la calidad de vida de la infancia, eh, eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, garantizar el derecho o los derechos de la población LGBTI, garantizar los derechos o proteger los derechos de comunidades étnicas, el derecho al agua, el derecho a la movilidad, a la educación superior, a la salud. Hay un sinnúmero de temas que para nosotros pueden ser importantes que el Estado le preste atención, que el Estado dedique recursos y dedique, por lo tanto, una política pública. Sobre estos temas es importante que nosotros
no solo tengamos clara la situación deseada, sino también cuál es la realidad actual. Sepamos hoy esta realidad, un ejemplo, el problema que tenemos sobre la violencia contra las mujeres. Tenemos que tener claro cuáles son los datos, las cifras, la realidad, las causas que generan la violencia contra la mujer. Que no va a ser una situación simple, no es solo decir un elemento determina todo. Posiblemente son muchos factores que determinan cada problema. Entender este problema, pero también entender la situación deseada, saber a dónde nosotros quisiéramos que se llegara. Insisto en que las situaciones deseadas deben ser posibles, plausibles, deben ser reales. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que en Colombia existiera, no sé, que nosotros tuviéramos inversión en investigación como en la NASA. Posiblemente no estamos a ese nivel como país. Posiblemente hay otras situaciones que son más importantes hoy para nosotros, como la pobreza, como la desigualdad. No quiere decir que no hagamos investigación, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que los puntos a los cuales quisiéramos llegar, a los cuales quisiéramos como deseados, por lo menos en un gobierno, en un periodo de gobierno, o en dos, o en una política a largo plazo, que puedan ser realizables. Esto es muy importante también, porque si no, también vamos a estar generando incidencia sobre un asunto que es muy inviable. Insisto en que no quiere decir que no podamos construir o soñar sobre un país mucho mejor, pero creo que debemos tener pasos y es un proceso que sea a largo plazo. Sobre estos temas nosotros nos debemos volver expertos, debemos saber muy bien el tema, debemos comprender muy bien el problema, debemos comprender muy bien las posibles soluciones y debemos tener muy clara la respuesta que nosotros estamos proponiéndole al país, al departamento o al municipio. Esta propuesta debe ser también fácilmente comunicable, debe ser una propuesta que podamos escribir fácilmente en una página, que podamos comunicar fácilmente no solo a un político, sino también a un ciudadano del común. Nosotros debemos tener muy buena información sobre esto porque suele suceder que los otros actores tienen muy buena información. El Estado tiene muy buena información, no siempre, pero tiene muy buena información sobre ciertos asuntos. Entonces, si nosotros no estamos preparados, si vamos a interlocutar con otro actor y no tenemos información sobre el tema, posiblemente nos van a decir, como decimos coloquialmente, nos van a dar tres vueltas. Debemos que tener muy claro el tema, tener muy buena información y comprender muy bien la situación a la cual quisiéramos llegar. Y luego de entender la situación a la que quisiéramos llegar, es importante también pues, hacer un análisis sobre cuál es la visión que tiene el Estado sobre ese asunto. Si el Estado le presta atención o no le presta atención y cómo le presta atención. Pero también qué es lo que está haciendo en este momento. Posiblemente el Estado no le ha prestado atención, no es un tema relevante, o es un tema relevante pero no tan importante como otros, y eso como lo podemos ver si está o no está en la agenda. Y si está en la agenda, qué tan importante es en la agenda. Si no está en la agenda o si es muy baja la incidencia de este tema en la agenda, nuestra responsabilidad o nuestra tarea sería vincular la agenda en un muy buen lugar. Adicional a esto, puede suceder que el tema ya esté en agenda, y que haya una política pública, pero la solución que está planteando el gobierno no es la más adecuada. Entonces nosotros proponemos otra solución. O puede suceder que el tema esté agendado, exista la política, pero no se esté implementando, o no se esté implementando bien, o haya corrupción, o hayan problemas eh, de control de esa política por intereses particulares. Pues nuestro trabajo será incidir en que se implemente y se implemente bien. O puede suceder que el problema es que el Estado actúa. Entonces nuestra acción es, de cierta manera, contrarrestar la acción del Estado o negociar con las compensaciones o las externalidades o acordar una nueva forma de resolver o de actuar. Pueden existir múltiples posibilidades de cómo actúa el Estado, o sea, cuál es la política pública, y sobre esta política pública nosotros cuál es la propuesta que tenemos. Luego que tengamos claro la propuesta, el problema, la propuesta, cómo actúa el Estado,
Con base en estos elementos, esta información, nosotros debemos diseñar una estrategia de incidencia política, efectivamente, un proceso meramente político. Político que debe tener muy claro cuáles son los procesos de toma de decisiones, quiénes son los que toman las decisiones, quiénes son las autoridades competentes. Por ejemplo, no podemos agendar un problema de seguridad nacional a un municipio. Si es un problema de seguridad nacional, debe ser un asunto que debemos agendar o incidir en el gobierno nacional. Si es un problema de educación superior, pueden haber diferentes actores. Si es un problema de educación básica, entonces ya sabemos que es el municipio. Dependiendo del tema, sabemos dónde tenemos que hacer incidencia. Por ejemplo, si es un tema de educación, sabemos que vamos a la Secretaría de Educación o al Ministerio de Educación. Si es un tema de ambiente, sabemos a qué actores, con qué actores debemos incidir. Pero también no solo qué actores, sino cuál es el proceso de toma de decisiones. Debemos saber si la decisión se toma por medio de un decreto, si se toma en el plan de desarrollo, si debemos incidir en el Congreso para generar una ley, si debemos incidir en el Consejo Municipal para generar un acuerdo municipal, para generar lineamientos de política pública. Debemos tener claro quién es la autoridad competente y en todo este proceso de decisiones, qué actores son los que deben tomar decisiones. ¿Por qué? Porque con respecto a ellos es que tenemos que hacer incidencia. Con respecto a ellos es que tenemos que hacer un proceso político. Luego, nosotros tenemos múltiples herramientas que nos pueden servir para hacer incidencia. Herramientas que nos deben permitir persuadir al gobierno, a los actores políticos, presionarlos, generarles la necesidad y también la presión de hablar con nosotros, de interlocutar con nosotros. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo, para llegar a una solución conjunta sobre el problema o sobre la política pública. Debemos llegar al punto de que el gobierno se siente con nosotros y llegue a un acuerdo. Podemos observar el proceso, de los procesos más exitosos que tenemos en Colombia, y creo que en este curso participan varios, son los procesos indígenas. Y creo que tienen mucho por enseñarnos a nosotros. Hay muchos procesos exitosos, los procesos indígenas, los procesos afrocolombianos, los procesos de las mujeres son muy fuertes en Colombia, los procesos LGBTI. Podemos enunciar una cantidad de temas que los movimientos sociales que están detrás de esos temas han sido muy exitosos. Y ellos más que todos saben todos los retos que han tenido que afrontar y los procesos que han desarrollado para lograr esto. Es importante reconocer que no siempre tenemos todas las condiciones para poder generar incidencia. Hay condiciones que son externas, condiciones como que exista un sistema democrático. Si no existe una democracia, existe una dictadura, es imposible hacer incidencia. Pero también que exista una democracia es que tengamos derecho a expresarnos, que porque nosotros digamos una propuesta no nos maten. Y esto es una cosa muy complicada en nuestro país. Por eso es un proceso que debemos nosotros ser muy estratégicos en cómo hacemos incidencia, porque podemos poner también en riesgo no solo nuestras vidas, sino las de nuestros equipos. Debemos ser estratégicos en saber si es el momento, si es el proceso, si nosotros lo debemos hacer o mejor que lo haga otro actor a nivel nacional, si es mejor que se haga a nivel internacional la presión. Debemos combinar múltiples acciones, estrategias que nos permitan incidir, pero teniendo claro también el contexto en el que nos encontramos. Entonces hay condiciones como una democracia, condiciones como equidad. Es muy difícil generar incidencia política cuando la población tiene que estar pensando, por ejemplo, en cómo sobrevivir. Entonces hay condiciones que dificultan la incidencia. Claro, tenemos que hacer grandes esfuerzos y a veces la mayor necesidad es la que nos lleva a generar mayor incidencia. Pero son condiciones que favorecen o no la incidencia. Otros, por ejemplo, la descentralización. A mayor descentralización, mayores posibilidades de incidencia, la transparencia, que los medios de comunicación sean abiertos, que haya información abierta. Son condiciones que posibilitan mayor o menor incidencia. Pero también condiciones internas, condiciones de nuestras organizaciones. Debemos tener clara nuestra capacidad, pero también nuestros límites. Límites que pueden estar relacionados, por ejemplo, con condiciones de seguridad. Entonces debemos tener cuidado y esto
todos lo sabemos, en este momento cada vez está más complicado hacer incidencia política en Colombia. Por lo tanto, debemos, en otros módulos entenderemos también otros elementos, pero debemos tener mucho cuidado sobre cómo se hace la incidencia política. Es así que el proceso de incidencia es un proceso a largo periodo que tiene altas exigencias, que exige de nosotros conocimientos técnicos, conocimientos políticos y que exigen de nosotros también un proceso organizado. No es un proceso organizado si nosotros somos desorganizados, si no somos sistemáticos, si no hacemos seguimiento al proceso de incidencia, si no corregimos los errores, si no verificamos los resultados de las acciones que hacemos de incidencia, es muy probable que no tengamos ningún éxito. Así que los invitamos a que continuemos este diálogo, que también nos compartan. Sabemos que acá hacen parte de este curso muchas personas que han hecho ya procesos de incidencia. Compártanos también sus experiencias y pues desarrollemos las actividades que están en este módulo. En los siguientes módulos vamos a encontrar herramientas precisamente sobre eso, herramientas técnicas, por ejemplo, para hacer incidencia, herramientas políticas para hacer incidencia, pero también herramientas técnicas para hacer análisis de las políticas públicas y herramientas también organizacionales para mejorar nuestra capacidad como organizaciones en la incidencia. Bueno, esperamos que tengan una muy buena semana, buena lectura del interactivo. Esperamos que también les guste los materiales que les estamos compartiendo y los invitamos no solo a participar en hacer la actividad que les proponemos, sino también a retroalimentar a sus compañeros. Muchísimas gracias y nos encontramos también en el siguiente módulo y en los espacios de interacción que tenemos como curso. Muchísimas gracias.